Ya, bienvenidos todos a una nueva edición de nuestro programa Derechito para la Casa. Ya han pasado 14 días desde la última vez que nos escuchamos o nos vimos y han pasado muchas cosas. Pero primero que todo quisiera dar la bienvenida a nuestros panelistas. Juan Carlos, Francisco, ¿cómo han estado? Hola amigos, muy bien, un poquito deprimido, la verdad. Son ya casi 21 días que vamos encerrados en un departamento de 60 metros cuadrados, conviviendo solamente con mi perra y viendo series de Netflix como enfermo. Y hoy día con la noticia que nos dio el excelente ministro de Salud que tenemos en este país, lo digo muy en serio, señor Manelich, que nos van a dar 7 días más de cuarentena, debo decir que me entró un poquito de depresión. Sí, pensé que nos iban a liberar este jueves para poder salir, hacer algunas cosas, sobre todo llevar el auto al mecánico después de que me chocaran. Pero lamentablemente nos vamos a comer 7 días más de cuarentena. Somos la comuna que tiene más contagiados en Chile, parece. Entonces, un poquito triste. Pero muy feliz de verlo a ustedes y muy feliz de llevar la voz de la derecha nuevamente a todas las casas que están escuchándonos. Juan Carlos, ¿usted cómo ha estado, amigo? No, yo muy bien. Me cambié de casa, así que me vine a ir con mi polola. Muy pecaminoso, pero ha estado entretenido. Don Tello ya me retó. Don Tello me retó, me dijo que me iba al infierno. Concubinato creo que se llama, no sé. Pero bueno, lo felicito, amigo. Gran paso. Sí, como decía, han pasado hartas cosas. Han pasado hartas cosas, sobre todo la convivencia en estos días. Con el encierro la convivencia se hace un poco más compleja. No existen vías de escape o de alguna manera rutinas que uno pueda seguir que puedan hacer más amena la convivencia. Como les decía, han pasado varias cosas y entre ellas ha habido todo un vuelco en el asunto relativo a la utilización del espacio riesgo. En un principio se dijo que iba a costar determinadas sumas de dinero, posteriormente se dijo que esto iba a ser gratuito, pero sería interesante hablar de un tema más de fondo relativo a esto y que tiene que ver con el rol tanto de los empresarios como del Estado ante este tipo de situaciones, ya sea pandemia, ya sea emergencias de carácter nacional. Y me gustaría saber, Francisco, ¿cuál es tu opinión al respecto del rol del Estado y del empresario ante este tipo de situaciones? Bueno, como ustedes saben, yo pertenezco a esa derecha que considera que el empresario por lo general es un poquito lento en responder a las necesidades sociales y que en nuestro país específicamente ha sido un poquito charcha, por así decirlo, en determinadas actuaciones que han tenido. La colusión de los pollos, la colusión del confort, el tema de las farmacias. Son cuestiones que han menguado la credibilidad de la sociedad en grandes empresas. Sin perjuicio de ello, y teniendo presente ese punto, creo que han estado a la altura. Y lo que me deja muy contento, porque considero que el empresariado ha intentado ponerse a la altura de lo que las condiciones están demandando. Me gustaría entrar a esta introducción con una frase que dijo Sir Winston Churchill en Inglaterra respecto a los empresarios, que muchos miran al empresariado como el lobo que hay que batir, muy de pensamiento comunista. Otros lo miran como una vaca que hay que ordeñar, hay que sacarle la mayor cantidad de plata al empresario. Lo podemos ver lo que está pasando hoy en día en el país vecino de Argentina, que están proponiendo un impuesto específico para el COVID a las grandes empresas, pero muy pocos ven a los empresarios como el caballo que tira la carreta. Efectivamente son ellos los que dan la mayor cantidad de empleo en este país, los que generan la mayor cantidad de plata. Entonces, creo que en esta pasada han estado a la altura y estoy contento por eso. Vamos a analizar más adelante cuáles han sido las medidas que han adoptado el empresariado y también el Estado de Chile, pero solo para iniciar, creo que por ahora vamos bien encaminados. Y esa labor, creo que bajo la conducción del ministro Mañalich, ha sido súper importante. Juan Carlos, usted, amigo. Bueno, yo creo que el tema de cómo han actuado los empresarios igual es relativo, porque uno piensa en el empresario y se imagina a los grandes empresarios, pero no entiende de que el negocio que está abajo de tu departamento o en la esquina de tu casa también es un empresario, por así decirlo, en distintos niveles, pero entendemos, cuando nos hablan del empresariado, entendemos automáticamente que son los grandes empresarios. Yo creo que hay que pensar en general cualquier persona que tiene un capital y que genera algún tipo de empleo o productividad. Yo creo que en general se han portado bien, y por eso digo en general, porque he visto que
la gente trata de seguir adelante a pesar de toda la situación. O sea, hoy día tuve que ir al home center a comprar un par de cosas para la casa y las medidas de seguridad eran súper, súper estrictas. Qué sé yo, te ponían... tenía que entrar con mascarilla obligatoriamente, desinfectaban los carros a cada rato, te daban alcohol gel para las manos antes de entrar y salir, la cuestión adentro estaba vacía prácticamente, entonces ese tema del cuidar no solamente al cliente, sino que también a los trabajadores y el espacio de trabajo, me parece que es una cuestión que se ha hecho bastante bien. Sobre todo en las comunas donde no hay cuarentena, que es donde la vida de alguna manera sigue un poco, quizá un poco mucho más retraída y uno sale de la casa a nada prácticamente, solamente para cuestiones esenciales, pero creo que el mundo se sigue moviendo gracias a que se lo han tomado en serio. Y bueno, lo que decía Pancho, que finalmente son ellos, yo sería un poco más drástico, no existe empleo que no venga del sector privado, incluso el sector público depende del sector privado en su recaudación de todos los ingresos que tiene el Estado, entonces indirectamente o directamente los empresarios y nosotros las personas que pagamos impuestos somos quienes generan todos los puestos de trabajo en el país y no existe nada que no sea creado, es decir, todo lo que disfrutamos alguien lo tuvo que hacer, no existen cosas gratuitas ni cosas que caen del cielo y el Estado no crea nada, no crea a partir de nada, entonces yo creo que son el gran actor en este momento y que si el país sigue funcionando es gracias a ellos. Ojo que alrededor de un 60% de las empresas que existen son pymes, lo que habla de que las pymes, contrario a lo que pueda decir la palabra que las describe, son tienen un gran rol dentro de la economía y el funcionamiento del país, por lo tanto esta situación les llama a actuar conforme a las circunstancias y poder salir adelante. Como contrapartida al rol de los empresarios ante la crisis, ¿qué piensan ustedes sobre el rol que algunos han llamado a tener al Estado? Lo digo a propósito de lo que han señalado algunas empresas, sobre todo las aerolíneas, que han dicho de que tienen determinadas semanas para poder reactivar sus operaciones, porque de lo contrario estas quebrarían. Hay una situación también similar que se está viviendo a propósito del fútbol chileno. Hay muchos planteles que están suspendiendo los contratos laborales. También sería importante hablar y saber un poco de eso, Francisco, tú que estás interiorizado tanto en temas de fútbol como de derecho laboral. Y constitucionales también, pues, amigo. Claro. Recuerde que chuta que es importante la Constitución, de verdad que es importante la Constitución, porque para partir analizando cuál es el rol del empresario y el Estado, es bueno remitirse a la Constitución pues, y hablar un poquito del capítulo primero de la CPR, que nos establece cuál es el rol de la persona, de la sociedad, de la familia, de los cuerpos intermedios y finalmente del Estado. Y en el artículo 19, numeral 24, numeral 21, estableciendo el principio de libre emprendimiento. Entonces, ahí me tomo un poquito las palabras de Juan Carlos, que efectivamente este es un país en el que la economía se mueve en el día a día precisamente por iniciativas de privados que crean sus empresas desde muchas grandes transnacionales, como lo podrían ser la familia Lux, los Angelini y los Yarur, hasta la señora de la esquina del barrio que tiene un kiosco en el cual tú te alimentas día a día. ¿Sí? Entonces, todas esas son iniciativas privadas donde mal denominadamente entendemos que el rol subsidiario del Estado está un poquito limitado. Lo que es falso, toda vez que sabemos que el Estado sí puede participar en la economía, solamente requiere una ley de vuelo calificada que lo autorice. Así tenemos TV, tenemos ENAV, tenemos ASMAR, tenemos Codelco. Entonces, el Estado también juega un rol importante dentro de la economía, pero es importante ahora ver... En tu opinión, perdona que te interrumpa, en tu opinión, ¿se derrumban algunos mitos que ha sobre todo dicho la izquierda sobre el rol del Estado ante este tipo de situaciones, que han dicho que la Constitución de alguna manera es un dique de contención a poder realizar reformas o poder permitir que el Estado tenga un rol más activo en la economía? ¿Qué te parece eso? Una pregunta súper buena, amigo. Toda vez que efectivamente se caen muchas aceleraciones que la izquierda hace, esto del miente y algo queda, porque principalmente resumió en esta gran frase mediática de Twitter, de Google, del profesor Atria, de esta constitución mentirosa, de esta constitución que atrapa, la trampa constitucional. Y hemos visto que esta constitución tiene, bajo el arreglo de los estados de excepción constitucional, una herramienta súper potente para que el Estado pueda intervenir eficazmente en solucionar
problemáticas que vayan aconteciendo. Entonces la declaración de estado de catástrofe no solo echa por tierra este principio de la izquierda de que el Estado no se puede hacer cargo de necesidades sociales y lo sepulta completamente, sino que aparte reafirma ciertos roles que ha tenido el Estado históricamente, sobre todo en materia de salud. Entonces se les cae por un lado la mentira respecto a la Constitución, que esta Constitución no permite hacer cambio o no permite hacerse cargo de realidades sociales, cuando lo hace y chuta que lo hace bien. Lo hemos visto en la fijación de precios del examen del COVID. La ISAPRE no estamos pagando más de 5 lucas, el sector FONASA estaba gratis. En esto de centralizar todos los insumos médicos, ya sea de clínicas privadas, clínicas públicas, bajo un solo alero que es el Ministerio de Educación. Entonces ahí se les cae todo este argumento de que la Constitución no permite hacerse cargo de eso porque lo hace y lo hace muy bien. Lo segundo es que se les cae el discurso de que en Chile que en Chile la salud es privada. Y ahí se les cae muy potentemente el discurso, porque si uno analiza la cantidad de camas que hay en Chile, estamos hablando de aproximadamente 33.000 camas, 2/3 de ellas son del sector público, casi 23.000 camas, y el resto es del sector privado. Lo mismo si tú analizas la cantidad de, no sé, ventiladores mecánicos, con los 1.000 que partimos, 700 eran del sector público, solamente 300 del sector privado. Los que han llegado ahora, los nuevos 500 que ya llegaron, todos para el sector público. Entonces se les caen varias mentiras a la izquierda respecto de que el Estado no se puede hacer cargo de esto, y la verdad es que no les quedan argumentos, no les queda mucho argumento para desacreditar una realidad palpable, que es que el Estado lo está haciendo bien y que el empresario se está poniendo a la altura. Juan Carlos. Bueno, Pancho hablaba del tema constitucional. Yo creo que es clave entender que aquí hay una discusión sobre qué es el Estado subsidiario y si realmente existe dentro de la Constitución o si existe un modelo fijo dentro de la Constitución. Las constituciones sí establecen modelos, pero a nivel de materia económica, lo que hace la Constitución no es una cuestión muy novedosa y tampoco tan extraña. Simplemente establece el principio de juridicidad y significa que ciertas cosas tienen que ir acompañadas de una legitimidad democrática expresada a través de una ley. En el caso del Estado como empresario, como gestor de capital, lo que tiene que hacer es simplemente estar autorizado por una ley, y eso es una protección democrática para la comunidad, si es eso. Cuando a alguien se le exige una ley, o al Estado se le exige una ley para participar o para actuar, simplemente le estamos diciendo que respete las mayorías, que respete la institucionalidad democrática y que por lo tanto no se puede mandar solo. Si el Estado pudiese hacer lo que quisiera, cuando quisiera, y no le tuviera que preguntar a nadie, pudiera pasar por encima del Congreso, incluso que es quien tiene más representatividad, al menos en cuanto a las distintas visiones de la sociedad, lamentablemente tendríamos gobiernos mucho más autoritarios de lo que vemos ahora, y eso es lo que busca la izquierda al final. Busca más posibilidades de gobiernos autoritarios porque ese es el modelo de sociedad en el que ellos creen. Entonces a mí me preocupa mucho cuando se habla de que el Estado no puede hacer algo, y yo digo, bueno que el Estado no puede hacer algo sin que tenga una ley que le permita hacerlo, y eso es un principio básico del derecho, que al Estado y a la autoridad se le permite solamente hacer lo que le está autorizado por ley, y es una cuestión que creo yo que cuando se rompa, a excusa de que el Estado tenga más juego para tomar decisiones que afecten a la economía, a la sociedad, por ejemplo, crear empresas sin ninguna ley que lo respalde, sin ninguna ley que lo autorice, y el Estado pudiera llegar y crear empresas, yo creo que ese día nuestra institucionalidad va a dar un paso muy importante hacia un abismo. Y espero que eso se mantenga. Pero, sin embargo, yo no creo que eso signifique establecer un modelo económico pétreo, porque simplemente le está diciendo tú puedes hacerlo, pero cumple con un requisito democrático mínimo, que es que una ley te autoriza. Francisco. Sí, me gusta mucho cómo iniciamos este programa porque estamos hablando de temas que realmente son de fondo, que son temas que deberían estar en la palestra pública y que no se hablan. Y uno de ellos, ya desmentimos que la Constitución sí permite hacerse cargo de necesidades sociales, una mentira a la izquierda. Desmentimos también de que el Estado no se hacía cargo de la salud, porque cuando vemos el análisis de gama también nos damos cuenta que el Estado es de los principales proveedores de servicios de salud. Y aquí también se le cae otra mentira muy grande a la izquierda, y esto es súper importante recalcar, lo que es el malentendido principio de subsidiariedad. La izquierda constantemente en redes sociales sostiene que el Estado, como principio general, solamente puede intervenir en aquellas materias económicas que el privado no tenga las condiciones para poder hacerlo. Entonces ellos eso no lo dice en ninguna parte de la Constitución. Exacto. En ninguna parte. Es una interpretación súper al aire. No sé. Amigo, está en las actas de la Constitución, las 12.000 actas de debate constitucional. Hay una de las opiniones de la Comisión Artúzar, pero finalmente las constituciones se desprenden también de esos actos originarios, po.
Exacto. Sí. Y más allá de eso, si vamos al texto puro de la ley, que es la interpretación que debería, por ejemplo, hacer el Tribunal Constitucional, y nos remitimos al artículo 19, numeral 21, no establece ese principio, el malentendido principio de subsidiariedad. Lo único que dice la Constitución es que el Estado solamente puede participar en la economía cuando una ley específica lo autorice a participar, delimitando sus atribuciones y sus funciones. Lo que, como decía Juan Carlos, es fundamental porque el Estado, per se, no es un ente pequeño dentro de la economía. El Estado per se no es un ente chiquitito, el Estado tiene dos grandes potestades que son súper importantes. Primero, el uso exclusivo de la fuerza pública, y segundo, la facultad económica, cobrar impuestos. Entonces, ¿tú te imaginas si el Estado el día de mañana quisiera, no sé, hacerse cargo de todos los minimarkets del centro de Santiago? ¿Qué posibilidades tiene Walmart, una empresa gigante, de competir contra el Estado? Si el Estado no es chiquitito, no es indefenso, el Estado es grande, el Estado es potente. Entonces, ahí se les cae por tierra este mal denominado principio de subsidiariedad, que la gente de izquierda pretende ver como que existiera la Constitución cuando realmente no existe. Esa es una mentira, una falacia total. Pero ojo, porque esto no es un error de la izquierda. Es que también desde todos los sectores se enseñó así, porque así se entendió un poco cómo partía todo este asunto en la Constitución. Se pretendía que fuera interpretado así, incluso profesores de derecha lo enseñan así, y está bien porque dentro de todo hacen una interpretación de lo que fueron las actas, de lo que fue el espíritu originario de la Constitución, pero siendo mucho más precisos, más allá de una divagación intelectual que podemos rastrear incluso en encíclicas de la Iglesia para dar justificación a la subsidiariedad, la verdad es que simplemente es la aplicación de un principio mucho más básico que la subsidiariedad, que es un principio un poco más ideológico. Es la juridicidad, que es un principio también ideológico, pero es más antiguo y está más arraigado en todas las constituciones del mundo, que son simplemente principios liberales del origen de todas las constituciones que existen en este planeta, o al menos de las que son de países medianamente decentes, que son las constituciones que se rigen bajo estos principios políticos más o menos liberales. Sí, pero... Artículo 76 de la Constitución. Pero uno puede entender y estar muy de acuerdo con las ayudas económicas que han establecido los diversos estados, no solamente el chileno, el Reino Unido, España, Estados Unidos han establecido una serie de ayudas para la población en general, pero quizá hay un tema un poco más polémico que tiene que ver con cuál es el rol de los estados para salvar ciertas empresas específicas. Este no es un tema que solamente se ha visto a propósito del coronavirus, se vivió también en Estados Unidos a propósito de la crisis subprime, donde se acuñó el término too big to fail, y fue a propósito de la quiebra de empresas muy grandes que podrían haber provocado una serie de despidos masivos y hubiesen tenido un impacto muy grande en la economía, de tal manera que el Estado tuvo que salir a rescatarla. Sobre ese tema, sobre si el Estado debiese o no intervenir salvando económicamente las empresas, me gustaría saber su opinión. Francisco. Sí, amigo. Lo hemos visto también en Chile, el salvataje que ocurrió respecto a los bancos en la historia de nuestro país, también es un hecho palpable de que el Estado puede intervenir salvando empresas. A mí me parece, me gustan estos temas porque estamos hablando de temas que son súper de fondo, entonces, el rol que cumple el Estado respecto al empresario y cuál es el rol del trabajo. Si el trabajo es un bien público, yo así lo entiendo, así como la salud y como la educación son todos bienes públicos, el Estado es el principal garante de que los bienes públicos se puedan dar a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, a mí me gusta el rol interventor del Estado en esta materia, como hombre de derecha y como hombre de derecha liberal. No le tengo miedo al Estado, al contrario, considero que hay ciertas regulaciones básicas en las que el Estado tiene que estar presente. Me pongo medio keynesiano de repente, si a la gente de derecha le molesta un poquito, les pido disculpas. Pero sí me gustan estas medidas que está tomando el Estado respecto, sobre todo, enfocándose en las pequeñas y medianas empresas. En específico, vamos, no sé si es parte de la pauta inmediata, entrar en esto del crédito canal del Estado que acaba de anunciar el ministro de Hacienda, que es sumamente importante para que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a líneas de financiamiento. Entonces, te dejo la palabra a ti, Juan Carlos, y si entramos de plano en eso, me gustaría, porque estuve recabando estos detalles respecto a la materia. Mira, a mí me pasa con el tema del Estado y su intervención en la economía,
que hay personas que son súper puristas, que dicen el Estado se tiene que hacer cargo de todas las necesidades fundamentales de las personas, y uno pregunta, bueno, ¿hasta cuándo parte una necesidad a ser fundamental? ¿La salud es fundamental? Puede que sí. ¿La educación superior es fundamental? Para algunos sí. ¿El magíster en la católica es fundamental? Como te digo, podemos empezar a divagar respecto de cuáles son las cuestiones que debería asegurar el Estado y cuáles no. Si tú me preguntáis, para mí es mucho más relevante que todos los niños de Chile puedan tomar leche a pagar educación pública gratuita para los universitarios. Es una cuestión que impacta mucho más. Ahora también son políticas un poco más antiguas, ¿cachai? Eso ya ha pasado y se ha garantizado, y en los consultorios regalan leche, pero ahí para mí es mucho más claro. Ahora, para los que, por el contrario, creen que cualquier intervención del Estado es nefasta siempre y que siempre va a causar un daño, y está bien, tienen sus posturas y es una postura ideológica súper interesante, pero hay un problema con esta postura, y es que existe el Estado, existe, ya existe. Por más que tú seas libertario y pienses o creas mucho que la economía se tiene que autorregular, te cuento una mala noticia, el Estado ya existe, no va a dejar de existir. Y lamentablemente los principales fallos de las economías libres son responsabilidad de la mala regulación de los estados. Y eso es una realidad. Lo denuncian los libertarios y es verdad. Los principales problemas de las economías libres son las malas regulaciones que hace el Estado y los malos incentivos que hace el Estado. Pero lamentablemente es imposible disociar el mercado del Estado. Siempre va a haber Estado donde exista una sociedad de mercado, porque se necesitan asegurar ciertas cuestiones básicas, como por ejemplo que se van a respetar los contratos. Si yo no tengo garantía de que se van a respetar los contratos, no puede haber libre circulación de bienes. Si yo no tengo garantía de que mi casa no va a entrar cualquier hueón y va a robarse todo y me va a matar a mí, tampoco. Y esas cosas se aseguran con la existencia del Estado, si ese es el origen del Estado, el poder resguardarnos de la masa, y esta cuestión que decía Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre, y es verdad. Entonces a mí me genera esta dicotomía de que, por una parte, las economías liberales como Chile, que dentro de todo es una economía bastante liberal, versus quienes creen que el Estado se tiene que hacer cargo de todo, yo estoy un poquito más al medio. Yo acepto que el Estado tiene que existir y tiene que existir con mucha fuerza en casos como estos, pero también entiendo que las distorsiones que genera el Estado cuando se mete, a largo plazo van a traer consecuencias que pueden ser negativas, pero a corto plazo pueden solucionar problemas que son urgentes. Y esto pasaba con el tema de las mascarillas. ¿Qué pasa con el tema de las mascarillas? Se puede especular libremente, y si yo compré un container de mascarillas antes de que les barra acá en Chile, las puedo vender a 20 lucas las 10 mascarillas, o se puede limitar esa venta de mascarillas y se le puede asegurar el suministro a los hospitales, a los hogares de ancianos, a gente que en verdad, cuando el bien es muy escaso y es muy necesario, es mucho mejor que haya un criterio de justicia y no solamente de distribución de riqueza, que son cuestiones distintas, porque probablemente la persona que estaba dispuesta a pagar más sí valoraba más ese producto porque le iba a sacar una rentabilidad después al revenderlo. Pero creo que el Estado le mete ese componente humano, y que puede ser feo, pero de planificación social. Porque si es una planificación social decidir que si tenemos 100 mascarillas y somos 200 personas, le vamos a dar mascarillas a los 100 más viejos porque esta enfermedad les puede afectar mucho más. Y en ese sentido yo creo que la intervención del Estado es buena, necesaria y justa. ¿El Estado debiese, según usted, salvar LATAM, Sky y JetSmart? Si es necesario, sí. No, yo creo que no. Me gustaría escuchar por qué sí, por qué no. Por ejemplo, en Italia, la aerolínea Alitalia fue salvada por el Estado italiano. Mira, a mí me pasa que cuando pienso en una aerolínea, pienso en dos cosas. Primero, podéis pensar en el empresario que tiene su legítimo derecho a tener un negocio, pero que ese negocio juega con las leyes de mercado. Es decir, si tu negocio deja de ser viable, tu empresa deja de ser viable y vas a tener que reinventarte y buscar otra cosa que hacer. Pero por otro lado, lo podemos ver desde el punto de vista de las personas que trabajan ahí y del mercado y de todo el bienestar que está asegurado para muchas personas que dependen de esa aerolínea. Si yo lo veo desde el punto de vista de los trabajadores,
Si lo veo desde el punto de vista de los trabajadores, sí, a corto plazo me gustaría que esa empresa no quebrara. Si lo veo desde el punto de vista del empresario, es problema de él. Si su empresa es inviable, No, pero que quiebre. amigo, mójese el potito, mójese el potito. No, yo en Usted, presidente de la República, ¿usted sálvalan o no sálvalan? No, yo creo que no debería salvársela. Creo que tiene que reinventarse y eso es responsabilidad del dueño de esa empresa de poder reinventarla. Bueno, en Estados Unidos, a propósito de los ataques del 11 de septiembre, sucedió efectivamente esto. Muchas empresas de aerolíneas quebraron, ¿ya? Y hubo una absorción de parte de empresas más grandes que tuvieron el colchón para poder resistir el chaparrón y terminaron absorbiendo a otras empresas. Sin ir más lejos, United Airlines, que era famosa en esos años, desapareció, fue absorbida por American. En Italia, por ejemplo, hubo... ¿Qué? ¿Quiere dar su opinión? ¿No lo pasaron al punto? Ah, ya. No, Sí, está haciendo un preámbulo para que usted dé su respuesta. En Italia, efectivamente, hubo un salvataje de la empresa Alitalia. Sin embargo, el costo de este salvataje fue la nacionalización de la empresa. ¿Ya? Yo creo que también podríamos estudiar... Eso es muy distinto. No, pero eso es muy distinto. Eso es muy distinto porque finalmente, cuando tú salvas una empresa para que un empresario pueda seguir con su negocio, cuando es una cuestión totalmente antiliberal eso, totalmente incluso súper ineficiente, porque si su empresa está quebrando, significa que su servicio ya no es tan valioso y que simplemente está dejando de ser rentable tener su capital en aviones, ¿cachai? Y buscan otra cuestión. Pero si nosotros vemos el beneficio social que nos entrega una aerolínea y queremos salvarla, para mí tiene mucho más sentido que el Estado, en vez de salvarla y dejar que este privado siga enriqueciéndose legítimamente, pero cuando se mete el Estado deja de ser tan legítimo, porque el Estado se mete a salvar una empresa con plata de todos para que tal persona siga teniendo una empresa viable. Y en vez de eso, la opción de Diego es se nacionaliza. Mi opción no es nacionalizar. Como usted dijo que lo que había pasado en este país, es mucho más lógico porque finalmente se está utilizando recursos de toda la sociedad para salvar una empresa, pero si la salvamos, que sirva para el interés general y para el bien común, no solamente indirectamente. Sí, yo ahí, para precisar cuál es mi postura al respecto, yo puse como ejemplo lo que había pasado en Italia. No, la idea no es nacionalizar. Ahora. Pero sí pienso de que si el Estado va a intervenir, tiene que ser con una serie de condiciones. Y dentro de esas condiciones creo que es de toda lógica que el Estado pueda sacar una rentabilidad de este salvataje, como una suerte de préstamo. Si esta empresa pide un préstamo para pasar el chaparrón con condiciones especiales, les van a cobrar una tasa de interés en una institución financiera. Y creo que el Estado no puede emprender ese salvataje porque va a implicar gastar plata que no va a estar gastando en otras cosas, o va a implicar el uso, no vamos a hablar de impresión de billetes porque es en países socialistas, pero va a implicar el uso de esos recursos, y creo que tiene que ser bajo ciertas condiciones. Tienen que haber ciertas prebendas establecidas en favor del Estado, de tal manera de que se justifique este salvataje, creo yo. Estaba tan impactado que hasta se le dio vuelta a la cámara. Sí. Francisco, amigo, ahora sí escuchamos tu... No eran de derecha. Sí, amigo. Me parece haber escuchado un poco a Camila Vallejo por este video, y por el de acá parece que estoy escuchando a Carlos Cariola. Entonces a mí se me está confundiendo la cosa. Pero en la disyuntiva entre ser un purista de derecha o un purista de izquierda te diría salvemos las empresas siempre y cuando el capital pase a ser propiedad del Estado, y un purista de derecha te diría dejemos que la empresa se caiga porque el libre mercado tiene que regularlo todo y el libre mercado se tiene que hacer cargo de esa necesidad. Yo me juego un poquito en el intermedio entre defender los intereses de ambos bloques ideologizados o fijarme en el trabajador. Yo me quedo con el trabajador, y si eso implica que para conseguir
salvar estos puestos de trabajo, que son miles a nivel de Chile, una empresa tan grande como LAM, hay necesario hacer un salvataje. Yo prefiero hacer un salvataje y que el Estado intervenga. La figura, nuevamente, es súper importante esta figura porque hay sectores de la izquierda que lo están planteando hoy en día, no solamente respecto a estas empresas como la TAM, sino que también lo acaba de proponer precisamente estas niñitas Camila Vallejo y Carlos Cariola respecto a la AFP y el rol público que cumple la AFP. De también que el Estado la expropie pasando a hacerse cargo del capital que tienen esas AFP. ¿La Constitución lo permite? Sí, pues. La Constitución permite que el Estado expropie por necesidades de utilidad pública. Entonces, ¿el Estado puede expropiar esta empresa? Sí, lo puede hacer. No es necesario que el Estado vaya y le compre a un precio de mercado estas acciones a la TAM, sino que él puede, mediante una ley expropiatoria, expropiar la propiedad de LAM y pasar a ser el dueño de ella, pagando la justa indemnización que establece la Constitución para cualquier privado que es privado de su propiedad, ¿ya? Eso se puede. Lo que también es nuevamente desmentir esta falsa aseveraciones de la izquierda de que la Constitución atrapa y no permite hacer cosas. Sí lo permite y lo permite hacer tanto en una época normal, sin estados de excepciones constitucionales, mediante una ley de expropiación, y lo permite hacer mediante estados de excepción constitucional, mediante la registración de bienes, también pagando una justa indemnización al privado. En esa dualidad yo me la juego por préstamos, ¿ya? Por eso me gusta mucho lo que está haciendo el ministro de Hacienda respecto al salvataje que se está realizando respecto a las pequeñas y medianas empresas, que no veo descabellado que se pueda aplicar también a grandes capitales internacionales o a grandes capitales nacionales. No me gusta la figura de la expropiación, ni que el Estado pase a ser propietario de parte de las empresas, porque no me gusta el Estado participando tan activamente en la economía, y soy súper claro en eso. Cuando el Estado participa en la economía, lo hace, y por lo general lo hace mal. No solo lo hace mal, sino que por lo general tiene rentabilidades negativas. Si uno analiza todas las empresas estatales, donde el Estado es dueño de estas, creo que ASMAR es la única que te genera rentabilidad positiva y está ligado al armamento. El resto todas para atrás. Y Codelco, que también tiene utilidades comparado con el resto de las empresas privadas que generan plata, es de la que más mal lo hace. Entonces, no me gusta, pero sí me gusta la figura del salvataje del Estado con créditos blandos, ¿ya? Y aquí también me quería retener un poco porque lo pasamos muy por el aire, lo que está haciendo el Estado respecto a las pequeñas y medianas empresas con esto de este fondo, de este crédito con aval del Estado, que va a ser con tasa de interés de un 0%, una tasa de interés real del 0%. Eso es brutal. Económicamente es brutal, son casi 3.500 millones, 3.000 millones de dólares de capital, de aval del Estado, al que van a poder acceder pequeñas y medianas empresas, y estamos hablando de pequeñas y medianas empresas chiquititas, ¿ya? Y con, no sé, con 6 meses de gracia, con cuotas entre 24 y 48 meses, tener una tasa de interés real del 0%, incluso interés negativo, como hablan ciertos economistas, es brutal, porque lo que tú vas a devolver en plata es lo mismo que te prestaron. Entonces ni siquiera vas a estar devolviendo el interés de esa plata social, sino que vas a estar devolviendo el valor del dinero, que es la UEF. Entonces si sacaste 40 UEF de crédito, vas a devolver 40 UEF de crédito. Y esto es súper importante porque una empresa pequeña, una pyme, una pequeña y mediana empresa, no tiene la posibilidad de acceder directamente al mercado financiero, al mercado bancario, porque por lo general no tienen bienes que las avalen. Entonces, por lo general, cuando usted que está en la casa escuchándonos, usted va a comprar una casa, usted compra su casita, pero la compra contra una hipoteca, ¿cierto? Por lo general, una pequeña y mediana empresa tiene su inmueble ya hipotecado. Su negocio chiquitito ya está hipotecado. ¿Qué banco te va a dar un crédito si tú ya tienes una hipoteca sobre tu inmueble o quizás 2 hipotecas sobre tu inmueble, porque esas 2 se van a pagar primero antes que este nuevo crédito? Acá lo que está diciendo el Estado, yo pongo el pecho, las balas, que es algo muy parecido con lo que se hace con el crédito con aval del Estado. Entonces el Estado está diciendo, yo voy a hacer aval de estos pequeños y medianos empresarios, hasta montos de capital muy determinados. En el caso de que ellos no paguen, yo pago y yo me hago cargo. Y eso le permite a estas pequeñas y medianas empresas poder sobrevivir estos 3 o 4 meses que se nos vengan, manteniendo lo que para mí es fundamental dentro de toda esta pandemia, los puestos laborales, que no se pierdan empleos. Eso, amigo. Sí, yo creo que está claro, creo que tenemos un acuerdo sobre el rol que debe tener el Estado, sobre todo para establecer ayuda financiera para la población en general. Yo creo que donde hay discrepancia es sobre en qué medida se realizan los salvatajes a las grandes empresas. No estamos hablando aquí el crédito de una persona que tiene ya una hipoteca, estamos hablando de grandes empresas. ¿Ya? No olvidemos que la TAM fue de alguna manera sancionada por el Tribunal de Libre Competencia cuando quería fusionarse con otra aerolínea. No recuerdo en este momento cuál era el nombre. O sea, son empresas de gran envergadura.
Y ojo, yo quiero sacar un poco el tabú respecto de cuál debe ser el rol del Estado, sobre todo desde la concepción de derecha. El Reino Unido y Estados Unidos no son precisamente países de izquierda. La administración Bush no es una administración de izquierda, sin embargo, con la crisis subprime, ellos sí salvaron en ese entonces la banca, y el costo de salvar a la banca fue la participación del Estado dentro de esos bancos. Creo que no puede realizarse un salvataje a costo cero. No se le, las empresas privadas no les dan crédito a costo cero a la población en general. Aparte de LAN, ¿qué otra empresa, una gran empresa transnacional o una gran empresa de grandes capitales, se ha declarado en esta posibilidad de o nos ayudan o nos vamos a quiebra? Porque yo realmente solamente lo he escuchado de LAN. No lo he escuchado de BHP Billiton, de Sudamérica, no lo he escuchado de la CCU, no lo he escuchado de la CMPC. Al contrario, cuando analicemos el fondo de inversión de los privados para solventar esta crisis, pues hay plata que va a la Teletón. Entonces, aparte de la TAM, hay otra gente. Ya, pero el fútbol, bueno, este es un tema en el que yo me manejo harto, y no hay ninguna empresa ligada al fútbol chileno que históricamente haya tenido rentabilidad. La única que en los últimos 3 años ha generado algo de rentabilidad ha sido Cruzado SADP, y ha sido por un muy buen manejo de empresarios muy expertos en la materia, pero el resto de todos los empresarios, yo te hablo del caso particular de Santiago Wanderers, equipo del que yo soy fanático acérrimo, nosotros somos de propiedad de Ibáñez, Nicolás Ibáñez. O sea, sabemos quién es Ibáñez en este país y su sociedad de inversión Drake. Entonces, nosotros, que somos hijos, por así decirlo, de uno de los mayores empresarios de este país, estamos en pérdida. Mes a mes, año a año. Entonces, aparte del fútbol, que siempre históricamente lleva pérdida, ¿cuál otra? Ya, pero a ver, hoy el FMI estableció que el Producto Interno Bruto de Chile va a caer aproximadamente un 4,5%. Eso va a significar de que quizás en este momento no tenemos más empresas más allá de las aerolíneas que se encuentren en crisis, pero más adelante probablemente sí. Bueno, y es que tampoco estáis contando el montón de pymes que han quebrado. Si de repente nosotros nos podemos poner a pensar en empresas gigantescas, pero tenéis que de repente ir a mirar un poquito más cerca y te das cuenta que sí hay hartas pymes que están con muchos problemas. Yo creo que con ellos sí el rol del Estado tiene que ser mucho más activo, porque finalmente es mucho más difícil de recuperar una economía donde murieron las pymes que una economía donde desaparecieron un par de transnacionales, ¿cachai? Y al menos creo yo que si bien el trabajo o los servicios que prestan las transnacionales son muy importantes, por lo general son mercados que son un poco más abordables, por ejemplo. Y muy dinámicos. Sí. Y muy dinámicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si desaparece Jumbo? Probablemente ese espacio otra cadena de supermercados lo va a ocupar y lo va a copar. No nos vamos a quedar va a estar feliz, ¿cachai? Si desaparece LAN, probablemente JetSmart es una empresa que apareció y que apareció de un momento a otro con vuelos, con una propuesta de valor que era vuelos a bajo costo, y que se amplió y que fue ganando terreno, y no me cabe duda que va a llegar otra así. Lo mismo pasó en las telecomunicaciones, donde se abrió un poquitito el mercado gracias a que se abrió un poco la infraestructura crítica que eran las antenas, y empezaron a llegar un montón de empresas que dinamizaron el mercado, y ahora estamos pagando precios que hace 10 años nos hubiesen parecido imposibles. En el mercado de las telecomunicaciones, ya sea internet, telefonía, televisión. Antes el TV cable era una cuestión de ricos, y ahora todas las casas prácticamente tienen TV cable, o internet móvil, celulares, etcétera. Si quebrara Apple, ¿qué tanto vamos a sufrir? Un Huawei, no sé. Hay opciones. Ahora, para Estados Unidos, si quebrara Apple sería terrible. Pero pensando en el consumidor, son mercados que son bien disputables, y que por eso hay tantas empresas distintas, creo yo. Y ahora quiero hacer otra pregunta. Sí. Es interesante ver cómo nosotros, que somos gente de derecha, estamos de acuerdo en que ya no le tenemos este miedo al Estado. Entonces ya estamos superando este concepto del liberalismo clásico, donde el Estado no se tiene que meter, y si nos ponemos como en el aspecto del neoliberalismo, donde el Estado sí tiene un rol mucho más importante en la economía. Ahora,
quería hablar un poquito y hacer un punto sobre lo fácil que es hacer política barata desde la oposición. Precisamente a razón de este crédito con aval del Estado para las pequeñas y medianas empresas, toda vez que el otro día estaba escuchando las declaraciones de ciertos senadores y diputados de la nueva mayoría, que decían que era insuficiente, que el Estado no se estaba haciendo cargo de la realidad de las empresas, que faltaba meter más plata, aumentarlo no al 85%, sino que al 95% de las empresas, pequeñas y medianas empresas. Y a punto seguido me tocó escuchar las declaraciones de Alejandra Munizakis, que entiendo que es como una especie de presidenta de los emprendedores chilenos, diciendo que esta medida en la historia del país era inédita y que ellos estaban ultra felices porque iban a acceder a un crédito con tasa real cero. Entonces, estos compadres de la oposición están tan desorientados, buscando todo lo negativo, criticando todas las medidas que realiza el gobierno. Entonces, su discurso inmediatamente es: el gobierno dice A, nosotros decimos B, y nosotros vamos a criticar inmediatamente lo que dice el gobierno. Y después sale una empresaria, que es de verdad una empresaria que va a acceder a este crédito, que no solamente habla por ella, sino que habla por todo el gremio de emprendedores de Chile, y dice: compadre, gracias gobierno. Y lamentablemente eso yo no lo he visto como nota en los canales de televisión, pero sí veo a que los expertos, que no sabemos quiénes son, del colegio médico, expertos, nos piden detalles de información que no sabemos a dónde quieren apuntar. Entonces, solamente hacer ese punto de qué bajo cae la izquierda, sobre todo la oposición, en estas materias tan importantes para el chileno promedio también. Y ojo que un préstamo con tasa de interés cero en la realidad es plata que se pierde, porque al haber inflación, no es que efectivamente la tasa de interés va a ser cero, la plata va a valer menos, porque por lo general todos los países tienen una inflación. UF, ¿cierto? Más IPC. Con este problema de la crisis económica, el IPC va a ser negativo. Entonces, por eso se habla de que la tasa de interés va a ser menor a cero. Entonces, va a ser efectivamente un crédito ultra relajado, con 6 meses de garantía, 48 cuotas de crédito. Bien, gobierno. Por fin estamos viendo que Y ahora que entramos al tema más político, ¿no será un tanto frívolo realizar un proceso constituyente que cuesta alrededor de 2.700 millones, sobre todo entendiendo la situación país que vamos a tener que enfrentar los próximos meses? Bueno, la izquierda es experta en peticiones frívolas. Sí, Juan Carlos. No, como decía, la izquierda es experta en peticiones y demandas frívolas. A eso se dedican. A tirar para la galería nomás, nada nuevo. Lo vimos yo lo vi en la universidad, que todavía sigo muy ligado a ese mundo, con lo que pasó en este paro de la FECH, que duró un pedo en un canasto, sorry la expresión, pero que se le bajaron las facultades más grandes a la primera semana, segunda semana, algunas ni siquiera partieron, y era porque pedían cuestiones tan de nicho, tan específicas, y que ya estaban siendo abordadas por las autoridades, que lo abordaron bien porque sabían que iba a pasar el tema de la conectividad, y empezaron a regalar chips, empezaron a dar becas, empezaron a dar beneficios, de manera que ya se quedaron sin argumento y los estudiantes dejaron de seguirlo. Me pasa que el Frente Amplio, cuando llegó y salió de las universidades con esta retórica de... porque su escuela fue la universidad, al igual que la de antes, ellos llegaron con su retórica de disputa a la autoridad. Todo el Frente Amplio se crió en la política como con un discurso de disputa y crítica permanente, pero destructiva a la autoridad. No reconocieron nada a ningún rector, decano, autoridad durante su paso por la universidad, menos van a reconocerlo ahora cuando son diputados, nada a un gobierno que está en la antípoda de lo que ellos quieren. Entonces, para mí ya cada vez se vuelve un poco más irrelevante lo que dicen, porque piden porque pueden, porque les acercan micrófonos. Si tienen que decir algo, les acercan un micrófono y tienen que decir alguna estupidez porque tienen que hacerlo, tienen la oportunidad, la gente los está escuchando. Pero no significa que los tengamos que tomar en cuenta o que siquiera alguna de las cosas que dicen sean relevantes realmente para el futuro del país, creo yo. Sí, qué bueno que hablaste del Frente Amplio, porque ese era justamente nuestro segundo tema de este programa de Derechito para la Casa.
Sería bueno que le habláramos a la audiencia un poco sobre qué es lo que sabemos del Frente Amplio, porque muchos lo tienen por estos son comunistas, son la ultraizquierda, pero sería bueno también dar una breve explicación sobre en qué consiste el Frente Amplio. La experiencia que nosotros hemos tenido, sobre todo de haber sido contemporáneo a muchos de los honorables del Frente Amplio y a sus fundadores, es la experiencia que tuvimos en la universidad. Como tú bien decías, Juan Carlos, el Frente Amplio, su nicho es básicamente las universidades. Ya recordemos que actualmente el Frente Amplio tiene 4 grandes movimientos. Está por un lado el Partido Liberal con Vlado Mirosevic, que no tiene una raigambre universitaria como tienen el resto de los otros movimientos. Está Comunes. Tampoco territorial, tampoco territorial. Es él. Tampoco territorial. Está Comunes. La orgánica donde está ahí la expresidenta de la FECH, Camila Roja. Por otro lado está Convergencia Social, donde el protagonista es el movimiento autonomista, en común es la izquierda autónoma, y por otro lado está Revolución Democrática, que es la experiencia de esta izquierda en la Universidad Católica, donde surgen a raíz de la candidatura por Santiago Centro de Giorgio Jackson y de toda la historia anterior que tienen en el NAU. Les doy la palabra, Francisco. Adentrándonos un poquito en lo que es el Frente Amplio en sí, de cuál es su ideología política, yo conversando con varios de sus dirigentes, amigos hasta el día de hoy de ellos que vienen de la Universidad de Chile, yo te diría que en su mayoría son socialdemócratas. Te diría que Revolución RD es un partido que se define como socialdemócrata. Y lo mismo me pasa con una parte muy importante del movimiento autonomista, ya sea del movimiento autonomista o la izquierda autónoma, que el movimiento autonomista se fue y se quedó a la izquierda autónoma, o al revés, ya no me acuerdo. Firmo se fue por un lado, Gabriel para el otro, Chal para el otro. Pero yo no veo una izquierda radicalizada, al menos en estos 2 grandes grupos del Frente Amplio, lo que es la izquierda autónoma y RD, sino que veo una socialdemocracia de nicho, de hijitos de papá, que viven de Plaza Italia para arriba, que piensan que ellos nacieron a cambiar el mundo, piensan que cuando ellos nacieron el mundo se creó. Entonces ellos piensan que, por ejemplo, la primera constitución de Chile es la constitución del 80, no tienen idea que antes de eso se hacían cosas, que desconocen todo el legado histórico que ha tenido la concertación, que nosotros lo vimos muy latentemente en la escuela, cuando ellos criticaban abiertamente a Ricardo Lagos. Es más, anecdóticamente, nosotros en el 2006, cuando iniciamos el año académico en la Facultad de Derecho de la Chile, la inició Ricardo Lagos, y en ese momento lo insultaron en el patio. Estos mismos dirigentes del Frente Amplio le tiraron moneda, ¿cachai? Entonces, un discurso que históricamente en la universidad te sirve mucho, que es está todo mal, y nosotros somos los iluminados, los mesiánicos que proponemos este mundo, este paraíso terrenal, y vamos a hacer todo bien, porque chuta que somos bacanes, dejando de lado que, por ejemplo, cuando administraron la FECH, la endeudaron en más de 125 millones de pesos, 4 años pagando la deuda, porque estos niños no sabían manejar plata. Entonces ellos no entienden la lógica. Hasta el día de hoy, financieramente, la FECH es un bodrio. Una cuestión que es injustificable desde ningún punto de vista. Se justifican los gastos de la Federación de la Chile a nivel estudiantil. Es una cantidad. No sé, sigue tú, Pancho, después tengo que decir algo. Lo voy a necesitar. Pero sí les puedo reconocer que aprendieron a hacer política, y nosotros los vimos crecer, porque, por ejemplo, Gabriel Boric era una generación más grande que nosotros en la Facultad de Derecho, competimos en elecciones con ella. Camila Vallejo nos ganó elecciones para la Federación Estudiantil de la FECH, a Gonzalo Vinter le ganamos elecciones del Centro Estudiante en Derecho en la Chile. Entonces ellos aprendieron muy bien a hacer política, y una vez que se llegaron de la universidad se pudieron dar vuelta la chaqueta muy rápido, y pudieron negociar de forma muy rápida con la concertación con la nueva mayoría, a fin de llegar a puestos de poder, y no tuvieron ningún empacho en hacerlo. Lo que es un fiel reflejo de lo que pasó con la política española, donde el Frente Amplio Español en un 2x3 se dio vuelta la chaqueta y pactó con el PSOE sin importar nada, con tal de tener a Pablo Iglesias de vicepresidente de la República, dejando de lado todo su discurso de que ellos son izquierdistas renovados. Y la verdad es que son una manga socialdemócrata que quieren apuntar hacia ciertos aspectos de la economía, pero si tú les preguntas si ellos quieren un sistema comunista socialista, te van a decir que no. O quizás son tan mentirosos que te van a decir que sí. Entonces, esta dualidad, yo los felicito porque aprendieron muy bien a hacer política, pero me aborrecen porque no son sinceros. Y este discurso del miente, que algo que a mí al menos, como gente de derecha, ya me aburrió. Yo estoy chato de llegar a la mentira a la izquierda.
Juan Carlos. No, quería hablar un poquito de que el Frente Amplio en sí surgió en las universidades, pues, y esto para su historia va a ser, ellos cuando lo escriban y cuando empiecen a hacer el análisis de cómo surgieron, lo van a mostrar como uno de sus grandes aprendizajes el haber nacido en las universidades del país. De la misma forma que lo hace la DC, que siempre dijo, y es súper famoso el momento en que decían que tenían todos los gremios, toda la federación y que tenían todo lo que se podía ganar a nivel social civil lo tenían. Y que eso auguraba que iban a ser probablemente el gobierno de aquí hasta quién sabe cuándo. Lo que a mí me preocupa del Frente Amplio es que finalmente, como decíamos, son cabros que aprendieron a hacer política del llanto, una política muy millennial, de decir está todo mal, de no construyo nada relevante, simplemente denuncio y dame más. Eso es el Frente Amplio, son buenos que son buenos para pedir, solamente para denunciar, pero cuando se les pide construir algo, cuando se les pide dar una solución, son incapaces, no saben hacerlo, no está dentro de sus coordenadas políticas, no está dentro de su forma de hacer política dar soluciones. Ellos lo que hacen es buscar problemas y denunciar problemas. Y eso es súper cómodo porque es súper populista y es súper fácil ganar diciendo que todo está mal. Y en la fecha, lo que quería decir, no es solamente los 120 palos que perdió, ¿cómo se llama este compadre que ahora hace clase en la FEN, de hecho, de economía? El hijo de Grau. Que ahora de hecho es profe de economía en la FEN. Me parece ridículo. ¿Cómo podías hacer clases de economía si cuando estuviste en la FECH perdiste 120 palos? Pero no son 120 palos, son 300 palos que se pierden todos los años en la federación porque no hacen nada relevante con eso. Es terrible, gastan en puras tonteras, desde plata para el proceso constituyente, desde contratar amigos militantes por 5 millones de pesos al año, y contratan 3 amigos militantes de la presidencia, gastan un montón en comunicaciones, siendo que existe un cargo de comunicaciones y no lo pescan, simplemente gastan. 40 millones en una semana mechona que nunca se realiza y que nunca funciona. Desde que yo entré a la federación pocas veces hemos visto una semana mechona realmente que justifique, hoy si se gastaron 50, 80 millones, no, nada. Y yo creo que esa irresponsabilidad de que cuando tenía un poquito de poder son incompetentes, les va a jugar un poco la cuenta. Ahora que entraron a la política real y que no podéis ser tan incompetente como lo fuiste en la universidad. Sí, yo... Me gustó la caricatura del amigo Piricuento, que está siempre viéndote una loquita. Oye, tenía una loquita. Es como la caricatura perfecta al frente. Sí, pero yo no me lo tomo tan a la simpática el tema del Frente Amplio. Creo que es peligroso para el país. Fundamentalmente porque yo en realidad no sé si son socialdemócratas, sí sé que muchos de ellos son hijos de retornados, son hijos de personajes ilustres de la Concertación, sin ir más lejos. Nicolás Grau es hijo de la ministra Veloso, que fue secretaria general de la presidencia, si mal no recuerdo, de la presidente Bachelet. Gabriel, empresario. Ellos ya tienen una base socioeconómica bastante holgada que les permite hacer política. Son en un sentido muy antiguo, representan muy bien el concepto de pije, ¿ya? En cuanto ellos de alguna manera también son nacidos en cuna de oro y son grandes críticos del capital que les ha permitido. Yo no sé si por interno me dicen son nuevos cuicos, yo no sé si son nuevos cuicos, yo creo que siempre han sido cuicos. Sí. O sea, el ministro tenemos colegio con números y ellos no, vienen del Santiago College, vienen de Villa María, vienen de arriba. O sea, Pinter es nieto de uno de los principales juristas de este país, Alfredo Echeverri. Elwin, uno de los principales asesores del Frente Amplio de Izquierda Autónoma, es dueño de un estudio jurídico de los más grandes de este país, de la familia Elwin. Y creo de alguna manera que esta génesis, el ser de alguna manera hijos de, me voy a poner
un poco psicólogo en este aspecto, creo que de alguna manera ellos manifiestan la rebeldía hacia el padre, lamentablemente con costos para todos los chilenos. Y eso se traduce en el estar constantemente pidiendo, el estar constantemente criticando, no viendo nada bueno del otro lado. Y creo que es nefasto para el país. Yo no los veo solamente como los socialdemócratas. No nos olvidemos que a partir del 28 de octubre ellos tomaron una postura radicalmente distinta. Yo recuerdo, bueno, hoy Pamela Giles no es parte del Frente Amplio porque el Partido Humanista se salió finalmente, pero ellos sí eran parte en un principio. Gabriel Boric y estuvo los primeros días del estallido social aleonando e inclusive insultando a personal del ejército. Creo que era el ejército o carabineros, pero yo no me los tomo tan a la ligera como socialdemócrata. No, yo creo que hay que distinguir mucho dentro del Frente Amplio. Yo puedo creer que RD es socialdemócrata. RD sí, es socialdemócrata. Pero también ellos viven del juego del tensionar. Desde las bases son expertas tensionando a sus dirigentes. Al mismo Gabriel Boric, no sé si lo reintegraron dentro del MA o de la convergencia social, como se llame, después de todo lo que pasó. A este compadre lo expulsaron prácticamente de su partido después de que firmó el acuerdo por la paz. Lo funaron en un parque, le tiraron cerveza, le hicieron bolsa. Yo en verdad distinguiría entre lo que es RD, lo que es comunes y lo que es convergencia social, porque hay cuestiones muy distintas. Dentro de RD hay un grupo que es más ultrón, eso sí, que son los que venían de la UNE. La Unión Nacional Estudiantil se dividió, se fraccionó, cuando decidieron, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos seguir como UNE siempre porque el movimiento estudiantil ya murió, tenemos que pasar a la política, y lo que hicieron fue dividirse, fue fraccionarse. Un grupo se fue con este compadre que fue de la fecha, Andrade. Un grupo se fue con Andrade y el grupo de la Chile, o la mayoría de la Chile, y se metieron a RD. Y que tienen un puesto bastante importante de RD porque son activistas muy comprometidos, a diferencia del hueón promedio de RD, que era un hueón cuico, zorrón, que no tenía tanta calle. Llegó un grupo de hueones con calle a disputarles, pero que son mucho más ultra, son mucho más duros que el promedio de RD. Y el otro resto de la UNE se fue para la convergencia social y ahí se encontraron con su misma salsa, un grupo de ultrones. ¿Sí? Convergencia Social es un grupo de ultrones que pretende formar un nuevo partido de izquierda en Chile, un partido socialista renovado, porque eso es lo que ellos son socialistas, feministas, ecologistas, ambientalistas, qué sé yo. Son postmarxismo puro. Convergencia Social es postmarxismo puro. Ellos quieren crear un partido socialista postmoderno. Eso es. Francisco. Sí, 2 puntos que acotar. Yo creo que todos le tenemos harto miedo, ¿ya? Entonces yo no lo veo a la ligera tampoco, sino que cuando lo defino políticamente veo un grupo muy grande de socialdemócratas y veo otros ultrones, como dice Juan Carlos, que piensan en un modelo mucho más socialista, ¿ya? Mi punto va en el sentido de que me da miedo también, como tú dices, Diego, esta capacidad de ser un camaleón político, de poder decir una cosa en la universidad, decir otra en la tele, decir otra en el Congreso y decir otra en la calle. Y eso, por ejemplo, por eso a mí los comunistas nunca me han dado mucho miedo, porque son compadres que van a morir diciendo lo mismo en la universidad, en la calle, en el Congreso, y si van a morir diciendo tonteras, bueno, es lo que les manda a decir el partido, y el Comité Central está por sobre la individualidad de cada uno de ellos, porque les gusta que los manden, y van a seguir con su postura hasta el final. Entonces, el chileno ya sabe lo que es el comunismo, y ya le tenemos ciertos recelos al comunismo, y por algo han sido una minoría histórica desde la vuelta de la democracia, y yo creo que nunca en su vida van a superar el 3%. Sí, a diferencia del Frente Amplio, que sí le tengo bastante respeto con este discurso camaleónico, que sí me genera esta disyuntiva de decir, soy capaz de vender a mi alma, soy capaz de vender a mis padres con tal de sacar un par de votos. Entonces, eso yo me sumo a tus palabras, Diego. Creo que hay que tener mucho cuidado con ello y constantemente estar mirando la política española, que es la que ellos miran día a día. Entonces, mirando la política española, tú sabes lo que van a hacer ellos acá. Lo segundo, que me quería hacer el punto,
Se me fue, entonces te doy la palabra. No, voy a ir terminando este tema porque ya estamos mucho un poco rato. en la hora. Vamos a pasar al... Oye, ¿Ah? ¿puedo hacer un...? Ya, quiero retomar un poquito. Comentario cierre Sí, del tema. no este comentario serio, pero creo que se nos pasaron por alto en la primera parte del programa de esto que han hecho los empresarios, de decir algunas medidas que han hecho, ¿ya? Entonces, muy a la rápida, no creo que me tome más de 3 o 4 minutos, voy a enumerar unas 10 medidas que yo considero que han sido como las más importantes de los empresarios para demostrar que en esta pasada, al menos en esta pasada, no lo han hecho mal. No sé si hacerlo bien, pero no lo han hecho mal. Entonces, primero, el fondo de la CPC que partió con 34.000 millones de pesos para ir en ayuda a la gente afectada por COVID. La meta de los empresarios fue juntar 50.000 millones de pesos y el día de hoy estamos en 74.000 millones de pesos. Si tú ves la recaudación de la Teletón del año 2018, se recaudaron 34.000 millones de pesos. Este año se recaudaron 35.000 millones de pesos y solamente en una pasada los empresarios juntaron el doble. Eso es potente y está destinado exclusivamente a insumos para la verdadera primera línea de este país, que es la de los médicos que está salvando vidas, no la de estos delincuentes de mierda que están quemando el país. Segundo, hay ciertas medidas que son un poco más pintorescas, por ejemplo, la CCU está haciendo alcohol gel a raíz de sus cervezas Heineken 0 y Cristal 0 con los residuos y acaban de entregar su primera partida de varios litros de alcohol gel a Cenabás para que sea entregada en hospitales. En compañías como PTR, por ejemplo, están bajando los planes a los que somos antiguos usuarios de su sistema a 9.900 pesos, planes que cuestan 40.000 pesos, lo que realmente en cuarentena y no tener acceso a ver tele te volví loco, sobre todo si vivís solo. La CMPC mandó a comprar 2 máquinas para hacer mascarillas, van a hacer 1.5 millones de mascarillas, cada una de ellas, una la van a instalar en Puente Alto y una en Sao Paulo. Movistar, por ejemplo, no está cobrando el CDF en abril, media chica. Falabella está con un canal educativo en redes sociales. Colbún está pagando las facturas anticipadamente. 3M, una de las empresas transnacionales gringas más importantes en materia tecnológica, acaba de donar 200.000 mascarillas a Cenavat de la N95, que son las más buenas para prevenir el contagio. Agrosuper está poniendo 200 camas en Freirina, cuando hace 5 años querían que Agrosuper se fuera de Freirina por los olores que estaba generando. Entonces, son medidas que estamos viendo que son importantes. En materia de crédito hipotecario, la banca en general yo creo que ha estado muy a la altura, y aquí voy a ejemplificar con al menos mi crédito bancario de BCI, me lo suspendieron por 6 meses, costo cero. Hay empresas bancos que están suspendiendo el pago de los créditos entre 3 y 6 meses, por ejemplo el Itaú, con una tasa de interés que mensualmente vaya a pagar 4 lucas adicionales a lo que era tu costo hipotecario. Entonces, al menos en esta pasada, parece que estos caballeros, estos grandes empresarios entendieron que había que ponerse al lado de la gente y ojalá sigan en esta línea. Y no volvamos a escuchar a que la CMPC, en vez de regalar mascarillas, esté jodiéndonos con el papel confort, que Agrosuper nos esté jodiendo con los pollos. Ojalá sigamos en esta línea de aquí adelante y el empresario haya entendido. Me parecía bueno hacer el cierre como para que no quedara tan en el aire las medidas económicas que se han tomado hasta la fecha. Eso, amigo. Gracias. Y oye, qué detallado tu reporte sobre... Sí, no, muy bien. Nuestro reportero. Sí. Reportero en terreno. Bueno, y se te queda el canal que lanzó el Mineduc gracias a Anatel, que es TV Educa. Yo hoy lo estuve viendo, bastante bueno. ¿Ah? Y va a ser es súper importante porque el canal público no va a ser público, va a ser un canal que va a reunir a todos los entes televisivos. Entonces, desde Canal 13, Mega Televisión va a tener un canal conjunto. El mundo público y privado actuando de la mano. Eso me parece súper potente. Sí. Bueno, pasando a nuestra última fase de este programa, queremos hacer recomendaciones en tiempos de coronavirus. Yo voy a hacer 2 recomendaciones literarias. Yo me leí uno de estos libros y el otro lo estoy leyendo. Uno es, no sé si se puede ver, de Jordan Peterson, que es como el bestseller del sector de alguna manera, que se llama 12 reglas para vivir, que es un libro bastante cómodo y rápido de leer. Podría calificarse que es como de autoayuda, puede decirse así. Ya habla de ciertas reglas que uno debiese tener y que
que sobre todo tienen que ver mucho con el respeto a tu prójimo, el tener una visión optimista ante la vida y de un discurso del emprendimiento versus el estarse permanentemente quejando. Y el segundo libro que estoy leyendo se llama Fe, Verdad y Tolerancia, que es de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, y es bastante interesante porque habla sobre la vigencia del cristianismo en el mundo actual y cuál es su diálogo con las distintas religiones y distintos credos. Hoy está sonando una sirena. Hay hartas librerías que están vendiendo libros online. Les aprovecho de decirle que aprovechen las plataformas, que también las plataformas tecnológicas que permiten leer libros como Kindle o Kindle. Así que bueno, esas son mis dos recomendaciones. Open the door, close the windows. Éxito. Bueno, éxito. En English uso gratis curso. Oye, me toca. A mí me gustaría recomendar algo más accesible, porque a no todos les gusta leer o no todos no todos generan el hábito de leer de un momento a otro. Y si no lo tenéis ya, probablemente te va a costar generar ese hábito. Pero hay un hábito que sí está muy arraigado, que es el de ver series y películas. En este caso, no sé si muchos ya se dieron cuenta, pero en Netflix agregaron todas las películas animadas del estudio Ghibli. Y es un estudio muy bueno, que se considera el mejor estudio de animación, sobre todo de películas animadas que no son necesariamente para niños, sino que son películas con un contenido emocional y unas metáforas muy interesantes de, sobre todo, filosofía de lo que debería ser tu vida o que te pueden ayudar mucho a analizar lo que es tu vida. Así que, muy recomendada. Busquen las películas. Eso no es para nada para niños. ¿Cómo? ¿Que viste La tumba de las luciérnagas? No la he visto aún. Ya, vela. Pero me imagino que no es para niños. Pero eso, hay películas muy buenas, son todas buenas, así que elijan sin ningún cuidado cualquiera de ellas y se van a entretener mucho para estas tardes de cine en sus casas. Me toca. Pancho. Ya. Yo soy de aquellos que son muy fanáticos de Netflix. Sin Netflix y Amazon no podría vivir esta cuarentena. En Amazon, How I Met Your Mother, están las 9 temporadas completas. Para los que somos fanáticos, véanla. Lo voy a seguir diciendo en cada capítulo. Vean How I Met Your Mother, es la mejor serie de la historia. Y en la plataforma de Netflix, como hoy día hablamos un poquito de fútbol, y hicimos esta comparación entre el deporte y la economía, vamos a dar dos series que son de deporte. Una que me flipó, pero te digo, me flipó, que se llama Del Sunderland hasta la muerte. Es una historia, es un documental de 2 temporadas, de 8 capítulos la primera temporada y de 6 la segunda, y cuenta la historia del equipo más grande del norte de Inglaterra. La gente del West Ham se va a enojar con mi comentario, pero supuestamente el Sunderland es el equipo más grande del norte de Inglaterra, y muestra el devenir de este club que... Los del West Ham se van a enojar. ¿Ah? Los teleaudientes del West Ham se van a enojar. Claro. Oye, los chinos China, que son fanáticos claro, reiterativos. No, pero narra la historia de este club, que es el Sunderland, que es un equipo que partió jugando toda su historia, un equipo de la media tabla para abajo. Entonces me llegó mucho el corazón, porque es como ver un guanderito de Inglaterra, o los que son del sur de Chile, por ejemplo, un Deportes Concepción, un Fernández Vial, un Naval de Talcahuano, equipos que están muy arraigados en la ciudad, que la ciudad se siente muy representada por el equipo de fútbol, que el equipo es la ciudad es el equipo, que va de desgracia en desgracia, baja de la primera a segunda. Cuando está en segunda se empieza a grabar el documental pensando que van a subir a primera, bajan a tercera, entonces es terrible. Y cuando ya están en tercera no hayan cómo subir. Muy buena la serie, muy recomendable. Y la segunda serie que quiero recomendar, ya un poquito más sudamericana, de factura argentina, que hacen muy buenas series estos compadres, que es el Apache, la historia de Carlitos Tevez. Son 8 capítulos de 45 minutos cada uno, que cuentan la historia desde el nacimiento del Apache Tevez, desde que vivía en el Fuerte Apache,
como decir, una legua en Argentina, los morros, cómo logra ganar la vida, cómo se rodea de delincuentes y cómo va creciendo hasta debutar yo creo que el segundo equipo más importante de Argentina, que es Boca Juniors, porque el primero es Racing. Esas son mis 2 recomendaciones para Netflix para que las vean esta semana, ambas ligadas al mundo del deporte. Muy bien. Hay otra serie que también está ligada al mundo de las barras. No sé si la viste. No es una serie, una película, se llama Ultras, creo. ¿O no? Vi la película, es italiana, es malita porque se va más ¿Sí? en la romántica. Yo la encontré buena. No me gustó. Es italiana, tiene lo suyo, pero si te gusta ver algo más realista, Puerta 7 Argentina también está en Netflix, muy buena. También son como 8 capítulos una temporada. Mira. Eso, ya vivo, estamos. Muchas gracias. Le damos gracias a los teleaudientes, nuestros fieles teleaudientes, y nos estamos viendo en el próximo número de Derechito para la Casa. Así que, chao, saludos, cuídense, váyanse para la casa, no salgan si no es estrictamente necesario y nos estamos viendo. Adiós. Espere la cuarentena, quédate en casa, aprende. Chao. Terminamos, ya, listo. Chao, Max. Chao.